Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Y hoy domingo tenemos reunión general para continuar con esta serie que le hemos puesto Rumbo a la Tierra Prometida. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 3 del libro de Josué para continuar con esta serie. Y el mensaje de hoy se titula Santidad para conquistar. Santidad para conquistar, para vencer, para poseer la tierra, para entrar a la tierra prometida. ¿Qué más? Para entrar al reposo del Señor y otras muchas cosas más que se necesitan. Pero aquí en el libro de Josué, uno de los puntos que vamos a estudiar hoy es la santidad. Y ahí en Josué capítulo 3 vamos a ir desglosando, tratando de estudiar versículo por versículo, que eso es lo que estamos haciendo ahorita, ya que estamos para entrar a Jericó en el capítulo 6. Y dice ahí en Josué capítulo 3, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Vamos a hacer pausas conforme vayamos avanzando para que vayamos desglosando, ¿verdad? Desgrandando este pasaje. Y vemos que aquí se encontraban ya en la orilla del río Jordán. Dice que partieron de Sittim. Ustedes saben que salieron desde Egipto, venían por partes avanzando de lugares estratégicos, de ciudades paganas, etcétera, etcétera. Y antes de Sittim estaba el monte de Moab, donde fue enterrado Moisés en el último capítulo de Deuteronomio 34. Y del monte de Moab, donde fue enterrado Moisés, donde Moisés murió, que esa fue la última parada, pasaron a Sittim. Y de Sittim fue la última caminata, el último peregrinaje durante todo el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces dice el versículo 1 que estaban de Sittim, caminan y llegan a la orilla del río Jordán, antecitos de pasarlo, y que reposaron allí antes de pasarlo. Vemos que Dios manda a reposar, a descansar, ¿verdad? Que no es que, imagínense que Dios hubiera hecho que desde Sittim otro pedazo más, hay que avanzar, caminar, y sin reposar, pues no hubieran tenido la capacidad de cruzar el río Jordán, de tener ese descanso físico, espiritual, relajarse para poder seguir avanzando. Todo esto, usted sabe que nos estamos basando de 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que ahorita que estamos estudiando todo el Antiguo Testamento, lo leímos, que el apóstol Pablo dice que todo esto era sombra y figura para la iglesia, que se fueron escritas para ejemplo como nosotros, para que no cometiéramos lo mismo que hicieron ellos, para que no pasáramos lo mismo que pasaron ellos. O sea, en otras palabras, Dios nos deja plasmado todo porque Dios quiere bendecirnos lo más rápido posible. Y por eso nos dice que queda como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. Pero la historia se vuelve a repetir. El ser humano es falto de entendimiento. No logra entender los pensamientos y los caminos de Dios. Y aún así, la iglesia, que es el pueblo de Dios hoy, que de los dos hizo uno, por eso
aún así que Israel está en la banca, ¿verdad? Cuando la iglesia sea sacada, entrará al partido Israel a jugar el último tiempo. Pero de los dos hizo uno. Y aquí vemos algo, de que para seguir avanzando en nuestras vidas y seguir conquistando, porque hay mucha tierra que conquistar, hay muchas luchas, batallas, guerras que vienen a nuestras vidas, tenemos que estar descansados. Esta es la clave, por eso dice Dios, 6 días de trabajo por 1 de descanso, 6 por 1. Si tú trabajas los 7 días, o sea, por eso es que dicen, está ese dicho, trabajan como burro, porque los burros son los animalitos que los explotan, vaya, la palabra, y no descansan. Y como no se pueden, no se quejan, no hablan, y el pobre burrito ahí está y le ponen carga y lo montan y no se queja, ¿sí? Por eso es que le llaman burro, y así más o menos le queda al ser humano de que no descansa físicamente. ¿Por qué? Porque a veces la avaricia que hay en nuestro corazón nos gana. No descansar un día es que, híjole, se va a perder este negocio, se va a perder este dinero, esta venta, un día de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso solamente lo hace la gente avariciosa, la gente que depende de su dinero, como los ricos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo una parábola que es más fácil que entre un camello, que pase un camello por el hoyo de una aguja, que un rico al reino de los cielos? Claro, está la parábola, una analogía, que así como el camello es imposible que pase, es ilógico, que literalmente no puede pasar un camello por el ojo de una aguja, así un rico avaricioso entra al reino de los cielos, porque nunca va a buscar a Dios como ustedes lo buscan. Por lo mismo, porque su confianza está en el dinero. Aquí bajó su cuenta, aquí va a trabajar al siguiente día que es descanso, porque lo quiere recuperar. Y así se la pasa. Y Dios no quiere eso con nosotros, porque nosotros dependemos de Dios. Todos los días. No dependemos de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestra cartera, etcétera, etcétera. Por eso es que se llama el pecado de avaricia. Es un pecado la avaricia. Querer, hacer. Y el problema no es que está bien, pero que nunca busquemos a Dios. Que nunca. Lo vamos a ver más adelantito. Pero por eso dice Dios que tenían que reposar antes de pasar para estar descansados, relajados, 3 días, ¿verdad?, de descanso, porque si no iban a estar cansados. Haber caminado otra jornada, pues iban a estar cansados. Tú trabajaste una jornada, caminaste una jornada de lunes al sábado, ¿ok? Bueno, hoy es el día de descanso y descansamos en el Señor. Venir a la congregación te relaja espiritualmente, emocionalmente, tu alma, porque Dios nos habla a través de su palabra y es medicina para nuestros huesos y para nuestra alma. Y es aquí donde sales de esa puerta con una paz, una tranquilidad. Las cargas que tú traías, los problemas de la semana, las luchas que tuviste, los pleitos que tuviste con alguien, viene y aquí nos colma Dios. Y es aquí donde salimos recargados como las baterías para empezar nuevamente mañana. Y otra vez con las luchas y todo lo demás. Imagínate que hoy no vinieras a reposar en el Señor. Mira, dentro de un mes te van a tener que internar o te vas al psicólogo. ¿Por qué? Porque tu mente no descansa. Y la gente que ustedes conocen, algunas, yo conozco, anda estresada. Mucho estrés por lo mismo que no descansa, y del estrés pasa a la depresión. Y cuando andan estresados, andan ansiosos. Muy ansiosos, con una ansiedad. No tienen paz en su corazón. Pero tú no debes de ser así, porque tú dependes de Dios, que Él te sostiene. No te dejaré, ni te desampararé, porque yo soy tu Dios.
¿Lo crees? Muy bien. Y después de 3 días, versículo 2, recorrieron el campamento los oficiales. Los oficiales eran los jefes. O sea que Josué, ahí va a ir anotando porque a veces me quiero ir un poco rápido porque son muchas bases bíblicas para ir complementando este pasaje. Para sacar la enseñanza tenemos que trazar las escrituras. Y en Josué 1:10 dice así: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Muy bien. Es Josué el general, el comandante en jefe. Lo hemos visto que él se ganó ese puesto por su fidelidad a Dios. Ya conocemos la historia, lo hemos estudiado. Y aquí Josué en el versículo 1, por lógica, mandó otra vez a los oficiales. ¿Y quiénes son los oficiales? Los jefes, los que están abajo del pastor. Estamos comparando el Antiguo Testamento con la iglesia, porque es figura y sombra. Entonces son los oficiales, los líderes, los diáconos, que ellos reciben órdenes de el líder o del pastor, para que a veces, cuando sea necesario, los diáconos van a dar instrucciones al pueblo, a la iglesia. Es por eso que usted tiene que leer conmigo, a veces, y estar muy atento para que usted entienda que los diáconos o los líderes, en este caso, ellos cuando den una orden: hermano, por favor, allá hay lugar, o siéntese acá, usted tiene que obedecer. Porque ellos tienen instrucciones de que conforme va viniendo las personas, los vayan pasando al frente, para que los que vienen tarde se queden atrás y no se haga un alboroto de estarlos aquí pasando ya que están acomodados, etcétera, sino que por una lógica y algo tiene que ser así. Y por eso usted debe someterse a ellos, porque ellos han recibido esa orden, esa delegación de autoridad, y usted tiene que sujetarse. Y no venir con esa prepotencia y decir: ¿y por qué? No, yo quiero aquí y a mí me gusta aquí. O sea, tiene que obedecer. Lo vemos aquí, porque fueron los oficiales. Imagínense que los oficiales rodearon el campamento, o recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo. Cuando dan la orden, y que digan al pueblo: no, ¿y por qué? No, ¿y por qué tú? ¿Y por qué ustedes? A ver, que nos lo diga Josué. No, que me lo tiene que decir el pastor. Pues no, ¿verdad? Vemos que en la Biblia siempre hay delegación de autoridad. Son puntos, parecen insignificantes, pero tenemos que aprenderlos. Porque nosotros nos regimos bajo este libro. Y mandaron al pueblo diciendo, versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando veáis el arca del pacto. El arca del pacto, para los que no saben, era una cajita como de este tamaño, un poquito más rectangular. Cubierta era de madera de acacia. Esto está en Éxodo 37, que es ahí donde se fabrica el tabernáculo y a la vez el arca del pacto, el arca del testimonio también se le llama, que es en esa cajita que Dios había mandado a construir desde Éxodo 37, cuando empezaron a construir el tabernáculo, donde en esa caja lo que tenía dentro estaba, ustedes lo han visto tal vez en imágenes, es una caja donde tiene 2 querubines bañados de oro, y la tapa de la cajita cubierta de oro con 2 querubines así, con sus alas extendidas, ok, porque en esa cajita, dentro de ella estaban los 10 mandamientos escritos en las tablas que Dios le dio a Moisés. ¿Se acuerda? Las habían puesto dentro. Esto significa que, número 1, la cajita, el arca del pacto,
tenía los mandamientos de Dios. Número 2, tenía también una porción del maná, que era esa hojita como de culantro le llamaban, como tipo hojuelita que caía todos los días. Con eso Dios los estuvo sosteniendo, alimentando, y estaba una porción del maná dentro. Y también la vara de Aarón, que esto significa la autoridad del sumo sacerdote, la vara. Son 3 cosas que tenía. Muy bien. Y el arca del pacto era lo más precioso, lo más sagrado que tenía la nación de Israel, porque era ahí mismo, cuando estaban en el tabernáculo, esa cajita estaba en el lugar santísimo. Atrio, y lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ahí en el arca del pacto, descendía la presencia de Dios en forma de neblina. Y ahí el sumo sacerdote con sus dedos salpicaba y rociaba la sangre del sacrificio de los corderos. Entonces, ahí en el arca descendía la presencia de Dios. Por lo tanto, el arca del pacto representa ahí que es la presencia de Dios misma. Y la presencia de Dios ahora ya no está en una cajita. Porque si la presencia de Dios o sea, que me vaya entendiendo, ahí en esa cajita, en el arca del pacto, descendía la presencia de Dios. En otras palabras, Dios es espíritu, el Espíritu Santo bajaba al lugar santísimo en el arca del pacto. Por eso solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, nadie más que los sacerdotes. Y ahí donde descendía la presencia de Dios. Ok, ahora en el Nuevo Testamento, esa arca del pacto se convierte en el Espíritu Santo. O sea que nosotros ahora llevamos la presencia de Dios. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Por eso cuando una persona no se ha convertido al Señor, no tiene dirección, no tiene cómo dirigir su vida, por lo mismo que no tiene la presencia de Dios dentro, en la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Lo tiene en mente y lo tiene muy de lejos. Por eso las personas, y también nosotros, también yo era una persona, bueno, es que yo creo en Dios a mi manera. Y era una creencia intelectual, superficial, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, no podemos creer en Dios a nuestra manera, sino a la manera que dice Dios. Era la presencia de Dios, y dice que los levitas y sacerdotes que la llevaban, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y aquí está todo lo que vamos a amarrar, de que, número 1, sí, los sacerdotes eran los que estaban cargando el arca del pacto. Apocalipsis 1:6 dice que ahora Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Es por eso que nosotros, ¿por qué nos hizo reyes? Porque estamos reinando con Cristo Jesús ahorita, en el reino de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? En ese reino de Dios que solamente los que tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, podemos ver con ojos espirituales, oídos espirituales, cómo se mueve Dios, cómo gobierna Dios. Nosotros lo podemos ver y estamos ahí. Pero viene literalmente en el reino milenial. Por eso cuando venga Cristo en su segunda venida y nosotros con Él, instalaremos el reino milenial. Y ahí reinaremos con Él por 1000 años, ya físicamente y literalmente. Bueno, y eso es lo que va a suceder muy pronto. Ok, entonces, por eso el sacerdocio levítico, que estaba en el Antiguo Testamento, que era la tribu de Leví,
llegó a su fin. De acuerdo a la Biblia, una congregación ya no hay sacerdotes, ya no hay curas o sacerdotes, como le llama la religión católica. Ellos no han entendido de que el sacerdocio levítico llegó a su fin cuando Cristo muere en la cruz. Vemos en los evangelios que el templo, el velo del templo se rompió en dos cuando Cristo moría en la cruz. El velo del templo que cubría el lugar santísimo. Porque si entendemos que en el lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, pues se rompe para que quedara libre el acceso, y era una enseñanza, un símbolo de que ahora nosotros, al tener ya el arca del pacto, la presencia de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes porque vamos a reinar con Él. Sacerdotes porque tenemos ya la presencia de Dios. Y el sacerdote es el que intercedía entre Dios y el pueblo. Nosotros somos intercesores por nuestra familia, para que ellos se conviertan al Señor. Cuando tú oras por tu familia y estás pidiéndole a Dios por la conversión de tu padre, madre, hermano, etcétera, etcétera, estás intercediendo por ellos ante Dios. Y es por eso que cuando nosotros ahora como sacerdotes, que somos los intercesores, porque no intermediarios, intercesores, es por eso que cuando nosotros no éramos cristianos, Dios tuvo misericordia porque alguien oraba por nosotros, alguien estuvo orando, y por eso es que Dios ha detenido el juicio, detuvo el juicio. Es por eso que cuando alguien no es convertido, nuestra familia, que a veces deberían recibir el castigo de Dios por sus pecados, sus malas obras, Dios aplaca y detiene. El hacha ya está puesta, dice Juan el Bautista. Pero detiene el juicio porque alguien está orando por ti. Porque si no, si alguien no hubiera intercedido también por nosotros, nos hubiéramos ido al infierno, nos hubiera llegado la muerte rápidamente y estuviéramos en el infierno. Es lo mismo que pasa, pero por alguien que oraba ante Dios, Dios detenía. Por nuestros hijos, Dios detiene. Pero cuando ve también que no tiene compostura ya, te vas a casa antes de tiempo. Porque alguien estuvo intercediendo por ti, y por amor a tu madre, a tu padre, a tu familia, a tu hermana, quien oró por ti, Dios va a permitir algo, que llegue una tragedia a tu vida, para que ahí ya, en el último minuto, te arrepientas en el hospital, zafado, quebrado, herido, etcétera, etcétera. Dios tenga la oportunidad, y puede ser que ahí sea la última oportunidad, y puede que no. Hace días en el Parque Central, ¿vieron la tragedia que pasó? Cayó el fierro ese de la parada. ¿Quién se imaginaba que era la última vez que salían de su casa esas dos personas? Una muchacha joven y una maestra. ¿Ya ves cómo nos llega la vida? La muerte nos llega, pero así. En fracción de segundo, ¡brum! Y murieron. ¿Fueron salvas? No lo sabemos. Porque a veces la muerte nos llega, pero en fracción de segundos que ni tiempo te da de arrepentirte. A veces Dios permite ciertas cosas y trata de que pases esto, que pase lo otro, y te arrincona y que toques fondo para que ahí a ver si alzas los ojos al cielo y digas: Señor, me rindo a ti. Y así a veces, pero a veces no. Hay personas que, ¡paz!, accidente, chocan el carro, etcétera, etcétera, y ahí reaccionan, vuelven en sí y le piden perdón a Dios. Y como la salvación es por gracia y por fe, ahí, si ellos le piden a Dios: Señor, te pido perdón, ayúdame, y en fracción de segundo mueres, solamente Dios supo el corazón si fue sincero, y esa persona puede ser salva. O alguien que llegue, a mí me ha tocado y lo he hecho para hablarles a las personas. Yo la vez pasada fui testigo de un accidente duro en el Libramiento Norte. Salieron volando dos muchachas
Y les hablé ahí heridas y les fui a hablar y lo primero que les hice, les llevé a Cristo. Y como estaban súper asustadas y lastimadas y heridas, les dije, gracias a Dios no se murieron porque ahorita estuvieran en el infierno. Este es el momento de arrepentirse. Porque para la próxima, ¿quién sabe que si Dios les vuelve a dar una oportunidad? Y inmediatamente reconocieron que era cierto y aceptaron a Jesús. Las bendije y nunca más supe de ellas. Sí, se salvaron, nacieron de nuevo, se congregaron más adelante, no lo sé. Pero yo cumplí con lo que Dios me manda. Y si no fue así, si nada más fue para pasar el susto, el día del juicio final, si ellas no nacieron de nuevo y se murieron, porque si hubieran muerto ese día, si yo les hubiera predicado, así como les prediqué, y heridas al hospital, y hubieran muerto, porque así mueren las personas, sufren un accidente, en la ambulancia mueren, o llegando al hospital mueren, ¿cierto? Bueno, si ellos hubieran pasado y hubieran llegado al hospital a morir nada más, pero si recibieron a Cristo cuando estaban tiradas en la carretera, se hubieran sido salvas como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí hoy que vengas en tu reino. Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación es por gracia. El ladrón no hizo nada. Estas muchachas no habían hecho nada. Si se hubieran muerto, se hubieran ido al cielo. Pero a veces Dios los deja vivir por su misericordia. Y si Dios te deja vivir, es para que de ahí en adelante reacciones, tomes, medites, reflexiones cómo está tu vida y te arrepientas. Porque nadie tenemos comprada la vida. Ahorita estamos todos aquí reunidos, mañana quién sabe, mañana nos puede caer un fierro en la cabeza otra vez. Pero la diferencia, los que somos salvos, nos vamos a la presencia del Señor. ¿Y tú? Pero tú que no eres salvo o que no eres salva, ¿te has puesto a pensar en eso? Que la vida nos puede llegar así, pero mira, gracias a Dios, que Dios nos está hablando hoy a través de su palabra para que reflexiones. Porque sabemos que nuestra conciencia nos acusa que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de Dios. El arca del pacto, entonces, era la presencia de Dios, la llevaban los sacerdotes, el arca de la presencia de Dios está en nosotros, la llevamos nosotros cargamos ahora, eran los sacerdotes, dice, y vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren, tenían que seguir el arca del pacto. Leamos un poquito. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no se acercaréis a ella. Mire, si el arca del pacto era la presencia de Dios y tenía que ir el arca del pacto, dice aquí que había que haber una distancia de 2000 codos. Las medidas en el Antiguo Testamento, un codo era de acá a acá. Esa era una medida, un codo. Estamos hablando aproximadamente 50 centímetros. Entonces, por 2000, estamos hablando que da 5 por 2, 10, aproximadamente había que tener una distancia de 1 kilómetro entre el arca del pacto y el pueblo de Israel. O sea que, hagan de cuenta que de aquí a la barda, a la pared, ahí enfrente, hay 1 kilómetro de distancia. Así tenía que ser. Porque en el Antiguo Testamento nadie de los demás, a menos que fueran los sacerdotes, acercarse al arca del pacto. Era algo muy sagrado, ¿sí? Que solamente Dios, a los que había dado autoridad, designado, podían cargar el acta del pacto. Eran los levitas o los coatitas, ¿sí? De que podían llevar el arca del pacto y tenía que haber una distancia. Esto era en el Antiguo Testamento. Porque tenían que poner la mirada en el arca del pacto. El arca del pacto iba como a 1 kilómetro, ¿ok? Y el pueblo de Israel iba detrás. Entonces no tenían que quitar la mirada, seguir, porque donde iba pasando, donde iba caminando los sacerdotes con el arca del pacto, ahí tenía que ir el pueblo, porque no sabían, porque dice que vosotros no habéis pasado por ese camino. O sea que
¿Cuál es la enseñanza de todo esto? De que si la presencia de Dios no está en nosotros, no va con nosotros, no podemos caminar en este mundo. Por eso las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, o que no tienen la palabra de Dios en sus corazones, andan en este mundo, pero caminando en camino de muerte. Mire, anótelo. En Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Hay caminos, Proverbios 14:12, que al hombre le parecen derecho. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, o sea, el ser humano refiriéndose, a él le parece derecho en el sentido de que le parece bien cómo está llevando su vida. Que es muy normal vivir como vive. Y así pensábamos nosotros. Es muy normal que yo, me emborrache de vez en cuando, que yo tome. Es muy normal que yo trance, porque aunque el no tranza no avanza. Pues es muy normal que yo diga palabras obscenas porque todo el mundo la dice. Pues es normal que todos se acuestan con la novia. Pues es normal que yo viva en fornicación, que yo viva en unión libre con mi pareja. Eso se llama fornicación. Y los fornicarios no heredarán en el reino de Dios. El sexo está dentro del matrimonio, no antes. Es muy normal que yo me acueste con mi novia. Es muy normal que yo me acueste con mi novio. Y el mundo sigue un camino que le parece derecho. Que está bien, es muy normal, pues que yo me case hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Es muy normal, eso está de moda ahorita y es muy normal. El mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. Así está el mundo al revés. Y nosotros teníamos ese pensamiento, pues es normal que yo me eche mi cervecita, etcétera, pero el problema no era uno, eran dos, sino que terminamos emborrachando y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahí está el problema. Bueno, entonces, cuando el mundo, o sea, hablando de las personas que no tienen a Cristo, siguen ese camino, les parece derecho, les parece normal, y ellos a su manera de pensar les parece bien. Pero la Biblia le llama camino de muerte. ¿De muerte qué? Muerte espiritual, porque la muerte física la vamos a pasar todos, salvos y no salvos. La diferencia que la muerte espiritual es peor porque eso la van a sufrir los que nunca se arrepintieron de sus pecados. Y cuando les llega la muerte, cuando les llega la muerte en pecado, van a quedar separados eternamente del Señor Jesucristo en el lago de fuego. Y antes en el infierno. Pero los que son salvos pasaron también la muerte física, pero van a estar en la presencia del Señor esperando la resurrección de vida. Hay dos lugares donde vas a pasar tu eternidad. Y tienes que tomar una decisión en vida. Como dicen, en vida, hermano. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Porque te llega la muerte y vas a quedar separado eternamente de Dios. Nadie se va a poder burlar de Dios porque Dios puso en el hombre, Eclesiastés 3:11, la eternidad. Somos eternos. Por eso las personas que se van al infierno por sus pecados no van a poder morir. Espiritualmente, su cuerpo se queda en el panteón, se pudrió, se lo comieron los gusanos, pero su alma y su espíritu están sintiendo en vivo y a todo color en el infierno. Y es para toda la eternidad ya, no hay salida, no hay segunda oportunidad. La oportunidad que Dios nos da es aquí y a veces nos da 1, 2, 3 y a veces 4, ya no. Dios habla 3 veces. La cuarta vez, como dicen, o la tercera es la vencida. Por eso cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:11. Cuando oigas su voz, así como ahorita Dios te está hablando a través de su palabra y el mensaje, no endurezcas, no digan, no, hay para la otra, después. Es que quién sabe si habrá ese después. Quién sabe si mañana amanecemos, la vida es incierta. Y no es casualidad que tú y yo estemos ahorita delante de Dios estudiando su palabra. Dios te ama mucho, pecador, pecadora que me escuchas. Dios te ama, que abrió sus brazos por ti en una cruz y te demostró ese amor muriendo en tu lugar y en mi lugar. Es por eso que tú tienes que meditar, reflexionar hoy que Dios te ha traído a este lugar, le entregues tu vida a Cristo.
porque era la presencia de Dios que los iba a guiar. Miren, como ya expliqué, el mundo, ¿en qué camino anda? Por eso en el Salmo 119, anótelo, Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es como una lámpara que nos va alumbrando nuestros pies, donde van pisando, donde van caminando. Es muy lógico de entender esto. El mundo anda en tinieblas, anda a oscuras, no ve por dónde anda caminando. Y anda en camino de muerte y no puede ver porque está en tinieblas, está oscurecida su mente. No mira, está ciego. Pero es la palabra de Dios que nos sirve como una lámpara porque nos va alumbrando el camino, si el camino es de muerte o es de vida. Y si yo veo un precipicio, pues me hago un alto, me paro y me doy la vuelta. Porque al tener la palabra de Dios es la que nos va dirigiendo, nos va alumbrando. Esto sí, eso no, es por aquí, no es por aquí, es por allá. Pero el mundo, al no tener la palabra de Dios, al no leer la Biblia, por eso el mundo está como está, porque no lee la Biblia. Les gusta más leer las revistas del Calimán, TV y novelas. Pero bueno, quiero decir a los que nos ven en el video que nosotros también estábamos así. Pero ahora que en su misericordia de Dios nos alcanzó, y nos ha preparado, ahora este es el mensaje que queremos transmitirle a usted que me está viendo, para que vea cómo obra Dios en nuestras vidas. Nosotros andábamos perdidos, andábamos en tinieblas. Por eso la Biblia nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad, el conocimiento, entendemos ahora y somos la única luz, porque el mundo anda en tinieblas allá afuera. Andan ciegos espiritualmente hablando. Porque para otras cosas el mundo es pero súper abusado. Le gusta hacer dinero y le busca y le encuentra y dice, pero ok. Eso es intelectualmente, pero espiritualmente están ciegos. Estábamos ciegos. Y eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Nos abrió la venda de los ojos, que cuando se conviertan al Señor Jesucristo, la venda de los ojos les será caído. Y eso es lo que pasó con nosotros. Es por eso que necesitamos ser humildes a la palabra, escuchar. Es cierto. Estoy ciego, es cierto, yo creo en Dios a mi manera. Y yo pensaba que era así. Y yo pensaba, pues no pienses. Vemos que el arca del pacto era el que iban a seguir. Por eso, si ahora nosotros tenemos el arca del pacto, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, entonces le tenemos que seguir. Elías, ahí en Primera de Reyes 18:21, anótelo. El profeta Elías le dice al pueblo de Israel exhortándolo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Le dice al pueblo de Israel, el profeta Elías le habla al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Si Jehová es tu Dios, cristiano que me escuchas, si Jesucristo es tu Señor, síguele, pero síguele conforme a su palabra. No a la forma con tus pensamientos, a la forma de que tú te estás guiando. Eso es lo que decía el profeta Elías, porque ¿qué pasaba en ese tiempo? La nación de Israel estaba con los Baal y que estaba con Jehová. Estaba con los demonios y con Jehová. Estaba con los ídolos y con Jehová. Y él le dice, no. Tomen una decisión. ¿A quién van a seguir? ¿A Baal o a Jehová? ¿A tus ídolos o al Dios vivo y verdadero? Entonces, ¿a quién vas a seguir? Si para ti Dios, el Padre, es Jehová, seguirle. Si para ti Jesucristo es el Señor, seguirle. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir
al Señor bajo su palabra, como Él nos dice. Y para poder llegar a seguirlo a Él como Él quiere, necesitamos el Espíritu Santo. Sin Cristo no vas a poder conducirte en esta vida. Vas a seguir en camino de muerte. Es por eso que tenemos que ser humildes. Deja que Dios entre a tu vida hoy. Entrégale a tu vida al Señor para que Él te guíe. Él te abra los ojos. Lo pueda seguir y pueda seguir sus caminos y sus pisadas. Y ahí es donde vas a camino de vida eterna con Él. Hay dos lugares donde vas a pasar tu eternidad. En el infierno o con Cristo. Y la decisión se toma hoy. Después de muerto, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Nada se puede hacer. Muy bien. Había que haber una distancia de 2000 codos porque nadie podía acercarse a Dios. En ese tiempo Dios así lo quería. Sí, por la condición del ser humano, no se podrán acercar a ella. Nadie podía acercarse al arca del pacto, cuando ahora es todo lo contrario. Ahora está en nosotros. Es por eso, imagínense que el arca del pacto, que era la presencia de Dios, nadie se podía acercar, solo en el lugar santísimo. Nadie entraba y ni salía, solo los sumos sacerdotes. Es por eso que en la religión entrábamos a la iglesia y hagan bulla. Es que aquí está Dios. Y yo así me lo decían de niño. Claro. Es que Dios es espíritu. No lo podemos encerrar en un edificio. Ahora en el Nuevo Testamento. Está afuera y está dentro de ti. Él es omnipresente. Y esto no lo entendíamos. Es por eso que tú lo necesitas, ya no solo fuera, ya no solo de lejos, a tu manera. Lo necesitas dentro de ti para que sea tu guía, le sigas, sea también luz a tus pies y te alumbres por donde vas. Es un proceso la vida cristiana. No es de la noche a la mañana, se llama nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, lo estamos viendo los martes. Si tú no naces de nuevo, de nada te servirá tu religión. Eso era lo que simbolizaba el arca del pacto y tenían que seguirlo. Muy bien. Entonces el arca del pacto tenían las tablas con los 10 mandamientos, que son los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Número 2, que era también el maná que descendió del cielo, ¿ok? Y la vara del sumo sacerdote, la vara de Aarón, la autoridad. Es por eso que ahora eso se convierte en el Espíritu Santo, lo tenemos nosotros. ¿Tenemos qué cosa? Los mandamientos de Dios, ya no en tablas. Están escritas en nuestro corazón. Tenemos también, por lógica, el maná a Jesús mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. Él es el maná, yo soy el maná. Yo soy la puerta. Y yo soy, y yo soy, y yo soy. Yo soy el pan. O sea, y tenemos la autoridad que Dios nos delega como sacerdotes. ¿Autoridad para qué? Para poder interceder ante las personas, ante nuestra familia. La autoridad para poder llevar este mensaje, para predicar. Tú que tienes el Espíritu Santo, Dios te delega esa autoridad y vayan y hagan discípulos. Prediquen y hagan discípulos. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado
será salvo. Mas el que no creyere, dijo Jesús, será condenado. No, pues es que si yo creo, crees a tu manera, pero no como dice la Biblia. Tan como las personas, es que yo ya tengo a Jesús. Es que yo sí creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Hay personas que dicen, yo creo en Dios y creo en Jesús, no lo niego, pero como esa creencia que tienen los demonios. Porque si las personas creyeran, como dice Dios, harían las cosas que Dios manda. Y si tuvieran a Jesús, entonces se comportaran como Jesús, que amó al mundo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que es mentira que antes que no teníamos a Cristo, era mentira que creíamos en Dios? ¿Y era mentira que teníamos a Jesús? Mentira. Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero vuestros padres el diablo, porque querés matarme. Pero decían que eran salvos porque eran linaje y descendencia de Abraham. Pues es que nosotros tenemos una religión que nos heredaron nuestros padres y con eso la hicimos, con eso somos salvos. Yo así pensaba, que por heredar una religión de mis padres ya la había hecho y no, Señor. Si tenía religión, pero tenía resentimientos, coraje. Tenía religión y quería solo transar para avanzar. Tenía religión y me emborrachaba. Tenía religión y échale lo que tú quieras y lo que tú haces, pónselo y escríbelo. Y analiza si en verdad tienes a Jesús. Claro. Ahora nos damos cuenta que no es así, que no tenemos a Dios en nuestros corazones. Obviamente cuando no nos habíamos convertido al Señor. Pero cuando Cristo entró en nuestro corazón, es diferente ahora. Tenemos la presencia de Dios, tenemos los mandamientos, las tablas con los mandamientos la tenemos grabados ya no en tablas, sino en nuestro corazón. Tenemos la autoridad de parte de Dios, la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está conmigo, entonces yo puedo ser dirigido por Dios. Y ya no por mis sentimientos, ya no por mis emociones, ya no por mi carne, que mi carne quiere esto, que mis sentimientos quieren esto, quiere esto. No, yo me dejo guiar por Dios. Si es su voluntad que se haga en mi vida. Y si no es la voluntad, Señor, muéstramelo. Yo se los he dicho mucho a los jóvenes, que hagan la voluntad de Dios, que sigan a Dios. Y a todos por igual debe ser así. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Si ese hombre no es para ti, que te lo quite. Y si va a ser, bueno, que te lo muestre. Porque si tú te pones necio o necia de hacer tu voluntad y no la de Dios, aguas, vas a sufrir. Y las consecuencias van a venir. Por eso a todos siempre les he hablado, es mejor que sufras un poquito a que sufras toda una vida, un matrimonio de problemas, pleitos, etcétera, etcétera, por haber hecho tu voluntad y no la de Dios. Muy bien. Entonces, vemos que tenemos que tener la presencia de Dios en nuestras vidas para que seamos guiados por Dios. Versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Miren, y Josué dijo al pueblo, santificado. Esta palabra santificado es la palabra kadash, cada kilo. Kadash, y significa purificarse. De ahí viene la palabra santo, como derivado, santificado, santo, santificación, santos.
Esto significa que nosotros somos santos. No porque seamos buenos. Santos tampoco son los que están en las repisas. Eso se llaman ídolos. Nada más. Que no tienen vida. No pueden hablar, ni moverse, etcétera, etcétera. Bueno. Dios nos santificó en el momento que nos arrepentimos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos santos porque tenemos la presencia de Dios y ahora significa apartado, agios. Ahora es la palabra agios. Kadash en el hebreo y agios en el griego, que significa santos, apartados para Dios. Nosotros no somos santos porque seamos buenas personas, porque de bueno no tenemos nada, solo lo único bueno es a Jesús. Pero somos apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Del pecado que nos asedia, dice la Biblia, nos persigue. Y nosotros, quiere Dios que nos santifiquemos todos los días. Le decía, santificaos, purifíquense. Sabemos que de acuerdo a la ley de Moisés, alguien que quedaba inmundo era por tocar muerto, por otras cosas, muchas cosas que no me quiero desviar. Y quedaban inmundos y tenían que santificarse, tenían que salirse fuera del campamento, bañarse con agua literalmente y regresar hasta la noche para santificarse, ya ser purificados. Ahora nosotros, esto significa que tenemos que santificarnos más. Si tenemos la presencia de Dios, Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro 1:15, 16. Entonces, les decía, santifíquense. ¿Saben qué? Aquí está la clave. Por eso le puse santidad. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para conquistar. Van a pasar el río Jordán. Pasando el río Jordán, hay que empezar a conquistar 7 naciones paganas. Lo vamos a ver. Y si nosotros no estamos santificados, si no somos santos, no vamos a poder vencer, no vamos a poder ganar, pelear, guerrear esas batallas que vamos a enfrentar en la vida. ¿Van entendiendo? Imagínense que si el pueblo no se santificaba, no se purificaba, no pedía perdón, no ponía a hacerse conciencia y le pedía empezar a pedir perdón a Dios y etcétera, etcétera. Así sucios y manchados, Dios es santo. Iba delante de ellos la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios no podía traer suciedad atrás. Tenían que santificarse, porque Dios es santo. Y quería santificación. Dios es espíritu. Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Para que podamos tener conexión de espíritu a espíritu. Por eso, cuando entra Cristo Jesús a nuestra vida, se nos da el Espíritu Santo. Entra Jesús en la tercera persona de la Trinidad. Apocalipsis 3:20. Para que ahí tengamos conexión con Dios. Y nos conectemos y podamos entender y entender. Ahora entiendo. Gracias, Señor, porque ahora estoy entendiendo. Pues porque el velo de los ojos ya se te cayó, la venda de los ojos. Es el Espíritu Santo que nos abre esta calabaza para que podamos entender los pensamientos y caminos de Dios. Santificados. Santifíquense, purifíquense. Y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. ¿Qué significa santificarse? Que cada día te apartes más, te alejes más del pecado. Y eso solamente lo vas a lograr, número 1, con los 3 ingredientes que llevaba el arca del pacto. ¿Qué era? Los mandamientos. La palabra, el alimento. Y vaya la redundancia, Jesús es la palabra hecha humana. El verbo se hizo carne. Entonces, si lo traducimos hoy es los mandamientos de Dios, a Jesús como la palabra
el maná, el pan y al mismo tiempo con la autoridad de Dios, que Dios nos delega. Con esos tres, ok, si vivimos en santidad, vivimos en santidad. Ok, lo he vuelto a repetir muchas veces. ¿Será que un cristiano va a pecar? ¿Pecamos o ya no pecamos? Claro, la diferencia. Pongan atención. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Cuando no éramos nacidos de Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo, practicábamos el pecado casi todos los días, cada semana. ¿Qué practicábamos? La borrachera, la fornicación, el adulterio, las drogas, la pornografía y todo lo que practicábamos. Nos convertimos a Cristo, ¿ok? Ya no practicamos la borrachera, la pornografía, la fornicación. Ok, vivo en fornicación, vivo ahí en unión libre. Yo tengo a Cristo, ahora me voy a ordenar civilmente, me voy a ir a casar civilmente para ya no estar viviendo en pecado. Porque si yo me muero en ese estado de fornicación, voy derechito al infierno. Pero ahora como ya Cristo está en mí, me lo hizo revelar por su Espíritu Santo, voy, lo entiendo perfectamente y busco la manera de ir a casarme al registro civil por lo más barato. Pero cumplo con las leyes de Dios que fueron puestas. En ese proceso es que ya no practicamos. Un cristiano no puede estar practicando la inmoralidad, la fornicación, la borrachera, la pornografía, el adulterio, todo lo que es pecado de inmoralidad. No. ¿Por qué? Porque está Cristo dentro y es Cristo el que te redarguye. Dependiendo cómo esté tu vida metida en el Señor, así vas a sentir redarguir tu corazón. Si tú estás tibio, andas carnal, mira, vas a estar cayendo. Pero si tú estás, como dice, caliente, metido en el Señor, y caliente se menciona porque Cristo dijo que ojalá fueras frío y no caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo nos quiere el Señor? Calientes, ahí está. Por cuanto eres frío y no caliente. O sea que Cristo nos quiere calientitos, metidos en el Señor. Y si andamos tibios es carnales. Vienes a la iglesia, mañana estás ahí tomándote unas cervezas, estás escuchando música del mundo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Estás viendo inmoralidad, estás viendo videos de inmoralidad ahí en el Facebook, en el TikTok, y por donde quiera sales a la calle, los ojos lujuriosos, libidinosos, no puedes controlar, etcétera, etcétera, porque andas tibio, andas carnal. Y como que de repente, ay, sí, híjole, creo que pequé hoy contra el Señor. Si tú lo confiesas, te santificas. Es por eso que todos los días tenemos que, antes de acostarnos, ponernos a cuentas con Dios. Eso significa purificarnos, santificarnos. Señor, te pido perdón por esto, lo que venga a mi mente, esto te fallé y te pido perdón. Y Dios nos perdona. Pero no puedes estar practicando ya. Que debes. Por ejemplo, un cristiano nacido de nuevo puede tener un resbalón, una caída en fornicación. Todo porque se desprendió de la Biblia. Y va a tener sus consecuencias graves. Porque el diablo lo va a estar acusando y atizando y se va a sentir indigno de venir a la presencia de Dios. Y Dios es misericordioso, sí, nos perdona, pero la cosecha la tienes que recoger. Yo se lo he dicho a los jóvenes, aguas con la fornicación, porque Dios es santo y no puede ser burlado. Y va a permitir que quedes embarazada. Y vas a venir, y vas a salir con tu pancita, y vas a destruir toda tu carrera, y todo se va a echar a perder, truncar tu futuro. Y al varón, al muchacho, a ponerse a trabajar mucho más para hacerte responsable. Dios lo va a perdonar, sí,
pero la consecuencia la va a tener que cargar durante 9 meses. Le van a mandar su paquetito por Mercado Libre de regalo. Pero, ¿quiere Dios eso? Claro que no. Es por eso que nosotros, si somos santos, nos tenemos que santificar. Es vivir en santidad lo más que se pueda para poder conquistar. Les esperaba 7 ciudades. Nos esperan guerras, hay mucha tierra que conquistar, hay muchas batallas que tenemos que ganar. Por eso, Canaán, ya se lo he explicado, hay reposo temporal. Tampoco todo el día, todo el tiempo, problemas, y luchas, y guerras. No, o sea, de acuerdo a tu santidad, Dios te va a dar la victoria. Y cuando te dio de la victoria, vas a descansar. Porque cuando se acabe totalmente los problemas, es en el cielo. Allá hay reposo eterno. Aquí, temporales. Por eso estamos estudiando este libro. Y hará maravilla entre vosotros. Miren, maravillas. Si entregamos nuestra vida a Dios, va a ser maravillas en el sentido de que todo lo que quisiéramos nos va a salir bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te va a añadir todo lo que tu corazón desea mientras tú lo buscas en santidad. Y esperes el tiempo. Todo a su tiempo. Mientras tanto te va a alimentar, te va a sostener, te va a proveer para los estudios, para la renta, para los pagos de servicio. No tendrás que andar prestando dinero, ni empeñando, ni nada, porque estamos obedeciendo en santidad. Y habló Josué 6 a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Nosotros que somos reyes y sacerdotes, ahora tenemos que ir delante. ¿Delante de quiénes? Pues de las personas que vienen abajo de nosotros. ¿Quiénes son? Podrían ser nuestra familia que no es cristiana. Si va adelante y nos va guiando, el arca de pacto iba adelante y guiando, enseñándoles el camino donde iban a pasar. Nosotros, al ser sacerdotes ahora, mujeres y hombres, esto es espiritualmente, obviamente espiritual, tenemos que ir delante para que ellos vean nuestras pisadas, para que ellos, ¿quiénes ellos? Los que no son cristianos, nuestra familia, amigos y todos los de allá afuera, puedan ver cómo estamos caminando delante de Dios y puedan ver el cambio que Dios hizo en nuestras vidas y seamos de buen testimonio para ellos y no seamos piedra de tropiezo. Esto es muy importante. Claro, van a ver que cometemos errores. También cometemos errores, somos humanos. Pero es mucha diferencia que sea todo el tiempo. Por eso las personas que no son cristianas nada más están esperando un errorcito, algo que digas, algo que se te chispe o algo que vean para señalarte y juzgarte. Ay, ¿no que eres cristiano? Es que el hecho de que seamos cristianos somos humanos. Pero tampoco, porque no hay perfección ahorita. Perfecto solo Dios. Que somos santos. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de la santificación ahorita. Viene el proceso de la glorificación después del rapto. Y ahí se acabó el pecado. Cuando nosotros seamos sacados de este mundo y nos vayamos con el Señor, por fin se acabaron los problemas. Por fin se acabó la lucha con esta carne. El pecado ya no estará en nosotros. Porque tendremos el cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Hasta después del rapto vamos a dejar de batallar con el pecado. Por nuestro cuerpo que nuevo será glorificado. Pero mientras tanto, Dios nos da las armas, Dios nos da los ingredientes, Dios nos da su poder, nos dio de su Espíritu Santo, nos da su palabra. Entonces esos dos ingredientes te van a llevar a caminar como Dios quiere. Y si tú eres humilde, te sometes a Él y aceptas
lo que Dios nos dice, entonces es ahí donde tú vas a poder caminar con Dios. Y ya no vas a andar en camino de muerte, que según a ti te parece bien y estás caminando bien, como el mundo así piensa. 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estará contigo. Aquí le habla a Josué como líder. ¿Ok? Le habla a los líderes de una congregación que cuando Dios está con el líder, con el pastor que Dios llamó, que fue realmente el llamado de Dios, el pueblo empieza a ver, a entender que ese líder, ese es varón de Dios, que Dios lo usa. Pero también es para ustedes, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios estará contigo. Eso es para todos. Lo dijo Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan? Josué 1:8-9. Esfuérzate y sé valiente. Y estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso es para todos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, tenemos victoria. Ocho. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, está en medio de nosotros. Y él echará delante de vosotros, cuente conmigo, cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. 7 naciones paganas, idólatras, que ya no tenían remedio. Ya no se iban a convertir. Y Dios las tenía que extirpar para que ahí entrara su pueblo. Y sabemos que ahora, geográficamente, literalmente, es todo el territorio de Israel. Y es por eso que cuando Dios ve que ya una gente se le habló mucho, por eso hay personas que no van a tener justificación delante del trono blanco para decir: a mí nunca me hablaron de Cristo. ¿Cómo no? Estuviste sentado tal fecha, ahí estuviste y escuchaste mi mensaje. Pero saliste igual, no quisiste. O a los que ven este video algún día, si no toman la decisión hoy, Dios se los va a recordar y se los va a poner en pantalla y se va a escuchar que pongan el vídeo. Miren, aquí está la clave. Y que Él, ¿quién? Jehová, Dios, Él echará delante de vosotros. O sea que cuando Dios hace algo, lo hace por medio de vosotros. Lo hace por medio de nosotros. Él es el que hace todo. Él es el que nos da todo, el que mueve todo, el que hace todo. Y nosotros nada más somos las manos de Dios y los pies de Dios, la boca de Dios. Así trabaja Dios. Por eso es que tenían que descansar, etcétera, porque Dios era el que iba a darles la victoria. Dios es el que nos da la victoria. Es Dios el que hace todo a través de nosotros. Pero nosotros nada más: sí, mi general, sí, mi general, sí, mi comandante, lo que usted diga. Aquí dice esto, así lo llevo a cabo. Es Dios. ¿Lo vemos? Que es Dios el que hace todo. Que nada nos podemos jactar, ni gloriar nosotros. Es que yo tengo mi carro y mi trabajo y esto y por mi esfuerzo y que yo soy bueno. O sea, las personas que no son cristianas piensan así. Ok, eso piensan ellos, pero no saben que la misericordia de Dios lo permitió, que hicieran dinero, que hicieran negocio, que hicieran esto, que hicieran ricos, porque así lo quisieron. Eso quisieron, bueno, ahí te va. ¿Quieres dinero? Te va a hacer mal, no estás preparado.
No, que quiero y bueno, ándale pues, ahí te va. $1,000,000 más. ¿Quieres seguir viviendo en pecado? ¿No quieres detenerte? ¿No quieres hacer una pausa en tu vida? No, que no me importa, voy a seguir así. Ándale pues, yo te empujo, sigue así. Pero vas camino de muerte. Eso es lo que hace Dios cuando estamos ya endurecidos. Por eso que Dios permite allá afuera en el mundo que hagan y deshagan, que hagan dinero, que hagan esto, que vendan drogas, que hagan esto, que trance, que, etcétera, etcétera. Pero tú y yo algún día nos vamos a ver la cara. Un día te voy a pedir cuenta. Un día nos vamos a ver la cara tú y yo. Y ahí te voy a demostrar que te amé. Y te lo demostré en la cruz. Y que te amé a través de mi palabra. Y no quisiste entender. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces nosotros no somos dueños de nada, ni nada, todo le pertenece a Él. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esto de las tribus ya lo hemos visto un poco. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, vuelve a recalcar, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como un montón. Miren, el río Jordán estaba en su máximo esplendor. Es como cuando las temporadas de lluvia. Los ríos están pero bien crecidos. Así estaba el río Jordán. En esa temporada que los ríos bajan, la gente va y se baña y disfruta. Pero en esa temporada que aquí por lo que vemos, que se estaba para desbordar el río Jordán. Por lo tanto, imagínense, el pueblo de Israel, si Jehová no iba con ellos delante, iban a ser miedosos, no se iban a atrever a pasar. ¿Quién se atrevería a pasar un río que se va a desbordar? Te lleva la corriente y te ahogas y te mueres. Pero también a la vez, el río Jordán representaba el bautizo en las aguas de la segunda generación. Porque la primera generación, sus padres, que quedaron enterrados en el desierto, ellos fueron bautizados en el Mar Rojo cuando pasaron. Esto lo enseña Pablo. Que ahí fueron bautizados. La primera generación. Pero como la segunda generación que nació en el desierto, tenían, número 1, ser bautizados. Número 2, vamos a ver en el siguiente capítulo, más adelante, circuncidarse a la nueva generación. Porque eso era la ley. Entonces, ¿qué representa eso? Pasar el Jordán ahora era, número 2, es para llegar a conquistar, tener guerras, ganar las batallas. Número 2, si representa como símbolo del bautismo en agua, entonces sabemos que el bautismo en agua representa una identificación con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es por eso que cada creyente, una vez que cree que se ha convertido, ha aceptado a Jesús, se tiene que bautizar bajo las aguas. Jesús lo dijo, id, predicar el evangelio y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre. Hechos 2:38. Arrepentidos y convertidos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2:38. Entonces, es que vemos de que primero es el arrepentimiento y luego es el bautizo. Por eso el bautizo de bebés no sirve para nada, porque según la iglesia nos quita el pecado original. Y si nos hubieran quitado el pecado original, entonces nunca hubiéramos pecado. ¿Y por qué lo hicimos lo malo? Porque es antibíblico. Es inventos de hombre.
La escritura, Hechos 2:38, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo Jesús como su Señor, recibe el Espíritu Santo como regalo. Y entonces se tiene que bautizar como obediencia. Por eso vamos a tener bautizos. Les aviso de una vez, 13 de abril, domingo. Vamos a tener reunión de 9 a 11. Va a ser a las 9 como el año pasado. Y a las 11 vámonos para el río a bautizar a los nuevos. Y ahí usted se tiene que bautizar. Y ahí se va a ver. El bautizo es no para ser salvo o para terminar de salvarse. No, usted ya es salvo por gracia. El ladrón en la cruz no se bautizó y se fue al paraíso con el Señor. Usted se va a bautizar para demostrar que usted es salvo. Es una identificación. El bautizo es el resultado de su salvación. Yo quiero bautizarme porque quiero obedecer al Señor de ahora en adelante. Y a la vez es una identificación con la muerte y resurrección. A la hora de acostar al creyente, sumergirlo en el agua, ahí muere para el mundo. El antiguo Luis murió. Y cuando lo sacamos, lo levantamos, resucita para vida eterna con Jesús. Un nuevo hombre. Entonces, dale un aplauso al Señor. Fuerte. Entonces, es para eso, y ellos era un símbolo que tenían que pasar y ser bautizados, como sucedió en el Mar Rojo. Porque el bautismo en agua literal ya fue que lo hizo Juan el Bautista, ya para presentar a Jesús. Pero ese es otro estudio. Pero esto era lo que significaba, por eso se tenían que santificar. ¿Va entendiendo? No se puede bautizar a gente que no se ha santificado. No se puede. Para ser santo tienes que arrepentirte, recibir a Cristo y a partir de ahí eres santo. Y te empiezas a santificar y ya te puedes bautizar. Como resultado de tu salvación. Es que yo no quiero ahorita, lo voy a pensar, o para la otra, pastor. No. O es cuando el Señor dice, o no es cuando tú quieras. Porque, para la otra, no, entonces no eres salvo. Miren, estaba para desbordarse y tenía que ver el pueblo de Israel la gloria de Dios. Así como el mar lo dividió y pasaron en seco, imagínense ese milagro tan sorprendente, el río para desbordar, y que cuando los sacerdotes entran al agua y el agua le llega a los tobillos, empieza a suceder el milagro. Las aguas que iban corriendo siguieron su curso. Pero acá se empezó a hacer como una barda, así como el mar. Y se detuvo. Y de este lado, seco. Por los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios. Si tú eres sacerdote y tienes la presencia de Dios, mira, el río Jordán va a representar lo que dice Isaías. Ahora sí, vaya Isaías 43:2. Pero antes, mire, creo que lo leamos un poquito más. Estoy ahí en el versículo 13. Leamos el 14, Josué 14, y luego vamos a Isaías. Josué 3:14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ahí está, y los pies del sacerdote que llevaban el arca del pacto fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, todo lo que vengo narrando, para que vean que todo lo que estoy diciendo es bíblico. Suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos, lo que yo le dije, como una barda, de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Araba y el mar Salado, se acabaron y fueron divididas.
y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios, de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Wow. Ahora sí, vaya a Isaías 43:2 para terminar. Isaías 43:2, y que lo leamos todo. Para que vean que si sí o no se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Y quiero que todos estén ahí y digan amén cuando estén ahí. Leamos desde el versículo 1. Ok, eso está precioso. Y vamos a ver cómo es que se ilustra la palabra de Dios. Y qué precioso. Estamos todos ahí, Isaías 43, versículo 1. Ahora sí, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, el que nos creó. Oh Jacob, pon tu nombre ahí. Oh Luis, pon tu nombre. Oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas. No temamos, porque yo te redimí, te rescaté de donde ibas camino de muerte, te puse nombre, eres mi hijo, mío eres tú, y aquí viene la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Se lo leo en otra versión. Palabra de Dios para todos. Sigue leyendo. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Amén. Ese es nuestro Dios. Formador, creador tuyo. Cuando pases por las aguas, esto significa las aguas, los ríos, el fuego, los problemas, las pruebas, las luchas, no te van a destruir. No te van a tirar a la lona. No te vas a rajar. Porque Jehová estará contigo. Esta es la promesa que tenemos. Esto es la fe. ¿Qué significa fe? Que creas, que confíes, que todo lo que dice se va a cumplir en tu vida. Eso es la fe. Y el mundo no tiene esta fe que tú y yo tenemos por no tener a Cristo en su corazón. Por eso el mundo, al no tener esa confianza en Dios, vive como vive y va en camino de muerte. No tiene esa esperanza que tenemos nosotros como cristianos. No tienes esperanza, que hay algo mejor. El mundo no puede ver que hay algo más, que hay una dimensión que no pueden ver, que solo nosotros podemos. Hay otra dimensión donde sí es cierto, hay una vida llena de plenitud y gozo. Por eso el mundo, al no tener esa esperanza, y hace y deshace, porque ellos piensan y dicen este dicho: el que no vino a este mundo y no toma vino, ¿para qué vino? Tomamos y bebamos, al fin que al mañana moriremos. Sí, pero vas a morir eternamente separado de Dios. Y Dios te ama. Dios quiere pasar contigo en la eternidad. Pero es tu decisión, es tu libre albedrío. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Nosotros vamos a decidir, tomar nuestra propia decisión. ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? ¿O en el infierno o con Cristo? Con Cristo es mucho mejor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque ¿qué haríamos
Sin tu palabra, Señor, no tendríamos dirección. No tendríamos una guía para conducirnos. Señor, te bendecimos en esta tarde, porque es tu palabra, lumbrera a nuestros pies. Oh Dios, cuánto nos amas, que nos has puesto un nombre. Mío eres tú. Yo te formé, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre. Y esta es la promesa que tengo para los que creen en mí. Que cuando pases por las aguas, aunque tengas grandes problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Santo de Israel. Oh, amado mío, dice el Señor, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Así dice el Señor. Gracias, Dios. A todas las personas que nos ven en este video y a las personas que vienen por primera vez a este lugar. Ahí donde estás sentado, ahí en tu lugar, inclina tu rostro con reverencia a Dios. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo por primera vez, invitar a que Cristo entre a tu corazón y que sea el Señor de tu vida, para que le puedas seguir. En tu carne jamás podrá, pero con el Espíritu sí podrás seguirlo. Tú que me veas en las redes sociales y a los que están aquí por primera vez, si tú quieres invitar a Cristo a que entre a tu corazón, tienes que hacer una oración de todo corazón. Pero primero, antes de orar, lo que tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, ahí donde estás en tu lugar, viendo este video, y a los que están aquí, repite conmigo estas palabras. Con todo tu corazón. Arrepiéntete hoy de tus pecados, dice el Señor, y ven a mí. Y así como estás inclinado tu rostro, ve repitiendo estas palabras. Señor mío y Dios mío. Ahí repite conmigo. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi único Dios y Salvador personal. Ven a morar en mí. Te necesito ahora. He entendido que tú eres el Salvador. Y yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador.
Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien de los que me ve en este video hizo esta oración, lo único que tienes que comenzar a hacer es, número 1, buscar una congregación la más cercana a tu domicilio, ahí en esa ciudad donde vives. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Has recibido la presencia de Dios, el Espíritu Santo, porque oraste por fe. Y ahora necesitas el otro ingrediente que llevaba el arca del pacto, el maná, la palabra de Dios. Y ahora eres rey y sacerdote, reina y sacerdote. Ahí en esa ciudad busca una iglesia cristiana, diles que ya recibiste a Cristo, que te quieres congregar. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Nos gustaría conocerte. Deja un inbox, un comentario para orar por ti. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que te guarda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.